¿Qué tal, gente? Bienvenidos a Chilaca Pixels. Vamos a hacer un análisis de la película del Hoyo. A estas alturas de la vida y con tiempo extra para ver películas, supongo que ya han visto todos esa película. Así que esta no es una reseña, sino un análisis. Pero, por favor, si no la han visto, véanla antes porque vienen los spoilers. Es bastante buena, hace una crítica bastante cruda a la condición humana. Nos recuerda mucho a películas como El Cubo o El Expreso del Miedo por su contenido de crítica social. He visto que mucha gente aborda el análisis de la película como una crítica al capitalismo. Sin embargo, yo la abordaré desde otra perspectiva, ya que pienso que la crítica no es directamente al capitalismo, sino a su verdadera causa, nuestra naturaleza humana. Y vamos a ello. Antes de profundizar en la película, creo importante mencionar algunos hechos interesantes que nos pueden servir para entender mejor la película del Hoyo. En 1971, en la Universidad de Stanford, se llevó a cabo un estudio psicológico en el que se escogería a una serie de voluntarios para formar parte de un experimento en el que se les llevó a una prisión ficticia. El experimento fue subvencionado por la Armada de los Estados Unidos con la intención de entender la causa de los conflictos en el sistema penitenciario americano. Los voluntarios recibirían una paga al día por formar parte de dicho experimento. El experimento fue finalmente cancelado debido al descontrol que ocurrió con los participantes, que comenzaron a mostrar desórdenes y trastornos emocionales que los empujaron a conductas sádicas y violentas. Por otra parte, sería útil remontarnos también a los experimentos realizados por John Bumpus Calhoun, etólogo estadounidense que entre 1947 y 1983 publicaría varias obras de carácter divulgativo acerca de sus experimentos con ratas. John se proponía descubrir el efecto que tenía la sobrepoblación y el confinamiento sobre los roedores. Estos experimentos sometían a las ratas a entornos cuidadosamente diseñados con distintas características y nombrados universos. El más famoso de sus experimentos fue el llamado Universo 25, en el que los roedores fueron encerrados en un espacio limitado, pero con recursos suficientes. No sufrirían ningún tipo de privación alimentaria ni material. No obstante este hecho, el experimento fue revelador, ya que el Universo 25 colapsó en su totalidad. La sociedad de ratones enfrentó su propia aniquilación. A pesar de contar con recursos suficientes, los ratones dominantes acaparaban los recursos, dejando al resto de los ratones en estrés y violencia generalizada. Este hecho hizo que John Bumpus Calhoun acuñara el término del hundimiento conductual. El Hoyo se nos presenta como un experimento de estas características, en el que los participantes aceptan entrar en él a cambio de obtener algo, ya sea reconocimiento social, fama, la conmutación de una pena o algún título homologado. El Hoyo es una suerte de prisión vertical, autogestiva, en la que el privilegio de estar arriba o abajo y ser el primero en recibir los recursos es completamente aleatorio. Este hecho elimina las variables que se podrían dar en la vida fuera del Hoyo, como podrían ser la acumulación de capital, la herencia, el género, la raza, el mérito propio, la cercanía al partido, etc. Es una prisión de autogestión vertical en donde no hay un poder coercitivo como podrían ser guardias, un alcaide o centinelas, y el único impedimento de escape es su propio diseño. La composición en cuadro es en general bastante minimalista. Se usan mucho los colores fríos, excepto en las zonas en donde se quiere hacer énfasis en la sangre, la violencia y la locura. En las escenas alejadas del Hoyo, como en la cocina, encontramos luminosidad y colores claros, blancos pulcros, todo muy celestial, en contraste con su contraparte infernal en el Hoyo. Por motivos del análisis, hago notar que la película está dividida en tres partes mayores: la parte de Trimagasi, la de Imogiri y la de Bharat, y cada una tiene lo que podríamos identificar como 2 capítulos, lo que da un total de 6 pequeños capítulos, y analizaré a grandes rasgos cada uno. Vamos a encontrar muchas referencias numéricas y literarias a lo largo de la película, como lo es el caso de la Divina Comedia, que incluso tiene una estructura parecida, ya que consta de 3 partes con 33 cantos cada una, con excepción de la parte del infierno que inicia con un prólogo seguido de sus respectivos 33 cantos. También vamos a encontrar alguna referencia bíblica y citas a El Quijote, que es el objeto que nuestro protagonista escoge para pasar el tiempo en la prisión. La película comienza precisamente en la cocina, en una suerte de prólogo en donde podemos ver la concienzuda preparación de los alimentos, y remata con el siguiente texto. Hay 3 clases de personas: los de arriba, los de abajo
los que caen. Acabando el prólogo, entramos a la primera parte con una toma a detalle de nuestro protagonista Goreng y vamos descubriendo a través de su compañero de celda Trimagasi la mecánica del hoyo. También se nos deja saber que los nombres de los habitantes del hoyo son asignados por la administración y aluden en su mayoría a platillos de la cocina internacional. Otra cuestión importante es que se nos hace saber que los participantes pueden tener un objeto a modo de propiedad para llevarlo al hoyo y que Trimagasi había escogido un gran cuchillo que se afila al usarse, el Samurai Plus. Trimagasi es uno de los personajes más interesantes de la película. Se nos presenta como el clásico baby boomer defensor a ultranza del status quo con una ideología totalmente derechista. Es hosco y nada idealista, cosa que nos ayuda a entender de la manera más objetiva posible el funcionamiento de la prisión. El hoyo se pone en marcha junto con la música de una maravillosa banda sonora que podría decirse que tiene un tema principal, tenso, mecánico, enigmático y enajenante. Su instrumentación es bastante particular, nos recuerda al ajetreo de una gran cocina automatizada. Los instrumentos suenan más a trastos aporreados y percutidos que a una orquestación típica. Volviendo a Trimagasi, este se revela extremadamente individualista y apegado a sus propios instintos. Engulle como bestia, despojado de modales innecesarios, porque después de todo, el hoyo se trata, como él mismo dice, de comer. Acepta de manera estoica la verticalidad opresiva y el horror al que está sometido. Digamos que está totalmente enajenado y es parte activa del terror. Escupe en la comida de los de abajo porque total, los de arriba ya lo habrán hecho. Es indiferente al sufrimiento de los demás. Nos muestra una falta absoluta de empatía y una mente de tiburón a la que todo le resulta obvio. Sin duda es mi personaje favorito, su historia es brutalmente hilarante, es un consumista por aburrimiento, racista, xenófobo, egoísta, etc. La falta de una emocionalidad desarrollada le impiden claramente tener una vida plena. A él le atribuye su malestar a detalles que se le escapan, o como él dice, ¿y si mi vida es una mierda por no poner atención a los detalles? En este capítulo también se nos presenta la historia de Miharu y su supuesta problemática, que es la pérdida de su hijo en aquel terrible lugar. El capítulo primero termina con la lectura del primer capítulo del Quijote. Nos deja ver que la amistad puede florecer incluso en el hoyo entre dos personajes que se encuentran en las antípodas ideológicas. ¿Será que la amistad supera la adversidad? El capítulo 2 comienza después de que el gas adormecedor deja inconscientes a nuestros personajes para trasladarlos al piso 171. Goreng se despierta para darse cuenta que Trimagasi, en una demostración de sangre fría, se había adelantado a los hechos inmovilizando a Goreng para utilizarlo como reserva de alimento. Trimagasi, para aliviar la culpa, deshumaniza o caracoliza a nuestro protagonista, porque después de todo Trimagasi tiene sus sentimientos. Además, son los de arriba los que lo obligaron. No sé, díganme loco, pero es el argumento típico de la gente que encuentra una justificación para parasitar y robar a sus iguales. Goreng, por medio del sufrimiento, se purifica de todo rencor. ¿Será un guiño al purgatorio dantesco? ¿Cuántas veces has dejado de culpar al gobierno o a la estructura del sistema y comienzas a sentir odio contra el imbécil que te roba el celular o te estafa de alguna manera? Empiezas a perder el idealismo o la conciencia de clase. Te integras a la dinámica social de ver al de enfrente como la verdadera amenaza. Trimagasi continúa la lectura del Quijote por su cuenta, y como no hay plazo que no se cumpla, llega el día del hambre, en la que nuestro caracol será comido por Trimagasi. En el último momento llega la salvadora, Miharu, que salva a nuestro protagonista en el momento justo, casi por obra de la providencia, casi un deus ex machina, digo casi, un poco inverosímil, pero lo pasamos por alto. En esta transición hacia el tercer capítulo aparece el posible y desde mi punto de vista más probable final de la película, y es que la administración se encuentra con que los habitantes del hoyo regresan un platillo intacto, la panna cotta, pero no entienden el mensaje y lo malinterpretan pensando que está mal preparado, pasando así desapercibida toda la revolución que tuvo lugar en la prisión, porque como más tarde se nos explica, la administración no tiene conciencia, o más bien deberíamos decir, no puede tener empatía por los sujetos de su experimento.
La impersonalidad de los de arriba hace imposible el entendimiento con los de abajo. La administración no puede entender sus símbolos ni su sufrimiento. Acá recomiendo también leer a otro etólogo que en 1969 publicaba su ensayo titulado El Zoo Humano, en donde profundiza bastante acerca de este fenómeno de la impersonalización en las estructuras extremadamente jerárquicas. Comienza el tercer episodio o capítulo en el piso 33. Es sumamente importante el uso de la simbología en la película. Recordemos que el 33 puede aludir a varias cosas. La primera es que el 33 es el grado más alto en la masonería, por lo menos hasta donde se sabe. Una vez que despierta nuestro personaje, escuchamos el nombre de Ramsés II, que podría estar haciendo referencia indirecta a las estructuras piramidales egipcias, el ojo de Horus y toda esta simbología de la logia, que no olvidemos tuvo gran importancia en las revoluciones de los siglos recientes. O quizá fue un nombre al azar que se le puso al perro de la cohabitante del piso 33. En fin, la segunda opción es que esté aludiendo al canto número 33 de la parte del infierno de la Divina Comedia, que comienza con un acto de canibalismo. En la Divina Comedia, Dante narra la historia de Ugolino, que a su vez estuvo inspirado en una historia real en la que el conde Ugolino de la Gerardesca fue encerrado y condenado a morir de hambre junto con sus hijos y nietos en la Torre de la Muda, en Pisa, Italia, allá por el siglo XIII. ¿Coincidencia? No lo creo. En esta parte de la película aparece la masón grado 33, Imogiri, una exfuncionaria de la prisión, dueña del perro salchicha llamado Ramsés II. Imogiri tiene una ideología marcadamente igualitaria y progresista, con mucha fe en la solidaridad espontánea y horizontal. Casi nada más le faltó declararse anarquista, vegana, animalista y antiespecista, cosa que choca con nuestro bolchevique de la vieja escuela, que además hace notar que el perro es más salchicha que perro en ese lugar y que el consumo de recursos del can le resulta inmoral en un lugar en el que la gente literalmente muere de hambre. Imogiri revela su intención de comenzar una revolución que tiene como fin comprobar la hipótesis del experimento, o lo que ella considera que es la razón por la que se construyó el hoyo, el surgimiento de la solidaridad espontánea y pacífica. Aquí Goren tendrá la oportunidad de dar manga ancha a su idealismo revolucionario, que ya no tendrá el freno que representaba Trimagasi, nuestro guardián del status quo. Por supuesto, acá se podrían entrar en discusiones filosóficas sin fin que van desde Hobbes hasta Kant. ¿Se necesitará un poder coercitivo que obligue a todos a cooperar, o lo harán porque es inmoral vivir fuera de un estado de derecho y de justicia distributiva? ¿Quién tendrá razón, Imogiri o Goren? ¿Llegará a un buen puerto la justicia distributiva? Acá parece que Goren va ganando el argumento al amenazar a los de abajo con cagarse en su comida, convirtiéndose en el profeta de la mierda. Sin embargo, se ve impedido a llevar la justicia a los pisos superiores, ya que no puede cagar para arriba. Es decir, como todo buen socialista, utiliza el poder y la jerarquía para imponer sus ideales. Desgraciadamente, la revolución se ve interrumpida por Miharu, que se come al perro y asesina a los de la planta de abajo. ¡Ja! Toma tu revolución pacífica, el pueblo tiene hambre. Acá se nos da otra pista del verdadero final, ya que Imogiri nos revela que es imposible que Mirao sea madre, ya que hacía 11 meses que había llegado y llegó sola, por lo que la presencia de un niño era imposible, ya que de existir un hijo de Miharu sería un bebé de brazos y no una niña como la que aparece al final. Además de que no estaba permitido por la administración que hubiera niños. Y en el siguiente encuentro con Miharu, Goren le pregunta el nombre de su hijo sin recibir respuesta. Pero entonces, ¿para qué bajaba Miharu todos los meses? No tenía sentido, pero la esperanza es lo último que muere. Spoiler, se mueren todos y la esperanza es una vil mentira. Nunca vendrá el Mesías y eres un esclavo de la Matrix. Empieza el episodio 4 de la película en el piso 202, porque claro, 2 más 2 son 4, y comienza con el suicidio de Imogiri, y caray, qué pesado tiene el sueño Goren, no se entera de nada, nunca, total. Imogiri hace la suicidación y no nos dicen ni por qué. Tal vez extrañaba a Ramsés, se dio cuenta de que la administración le mentía y que la prisión tenía muchos más pisos inferiores y no 200 como ella pensaba.
Se dio cuenta que desde el piso 202 no había posibilidad de revolución alguna, al no tener nada que repartir. No pudo con el peso de la culpa. En fin, nuestro héroe le da una explicación que pone fin a su pelea interna y concluye que se suicidó para alimentarlo a él. Bien conveniente todo. Ya no hay ningún problema moral. Fue su última voluntad. Incluso aparece una cita bíblica muy ad hoc, que por cierto es Juan 6:51. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. A lo que nuestro apóstol del canibalismo Trimagasi remata con un amén, por no decir provecho. Y así como lo dicen las Sagradas Escrituras, ahora Imogiri se convertirá en parte de Goreng y se unirá a sus alucinaciones, porque eres lo que comes. Así que Goreng se termina tragando sus prejuicios morales, el asco, la vergüenza, a Imogiri y hasta el Quijote. En el capítulo 6, nuestro Jesucristo encuentra a su apóstol Juan, con el que empezará a repartir el pan y el vino a partir del piso 51. Acá nos presentan a Bharat, un hombre negro bastante fornido, el clásico positivistoide con un chingo de fe en lo que sea, que siempre va a tope, a lo güey, pero con mucha energía. Siempre vemos a este tipo de gente metidos en estafas piramidales, cursos de coaching, negocios que suenan muy bonitos para ser verdad y cosas así, ¿a poco no? Digamos que no son muy difíciles de convencer. Después de recibir una terrible humillación al ser engañado y cagado en la cara por parte de una parejita de blancos, cisgénero, heteronormales, religiosos y racistas, un par de engendros del mal pues, que además tenían el privilegio de ejercer su violencia desde el piso de arriba. Tal vez habría que decirles a los guionistas de estos tiempos que con menos clichés también se entiende el mensaje, pero bueno. Después de todas estas humillaciones, Bharat se suma a nuestro quijotesco revolucionario y se internan en el hoyo, encontrándose con varias cosas curiosas, como por ejemplo el tío panista neoliberal que les dice que los mesías multiplican los panes, no te los quitan de la boca. O sea, el empresario crea riqueza, luego vienen los socialistas, te expropian y se ponen a repartir miseria. En un intento desesperado trata de arruinar al partido jugando la carta del rencor racial en Bharat, pero este no cambia de parecer, ha mordido la manzana de la fe revolucionaria que Goreng le tendió. Y bueno, lo que terminan repartiendo son fierrazos, a diestra y siniestra, cosa que jamás pasa con los revolucionarios comunistas de ningún lado en ningún momento de la historia, ¿no? ¿No? A punta de expropiarles la vida a 2 que 3 burgueses de los pisos privilegiados, se encuentran con el sabio menchevique que les propone un símbolo y trata de humanizar su revolución. Convencer antes que vencer. Sin embargo, la expropiación de vida sigue a tope joder. Parece que mucha gente no tiene exactamente los mismos ideales que nuestros amigos. Piensan que si ya les tocó joderse, ahora les toca el goce de joder a los de abajo. ¿Les suena de algo? En uno de los pisos topan con un par de locos, uno de ellos asesina a Miharu. Al meterse a defenderla, nuestros héroes logran la victoria, pero al costo terrible de ser heridos de muerte. Nuestro héroe va pareciendo cada vez más Jesucristo. En otra planta nos encontramos con el avaro, que al verse socorrido les avienta su dinero a nuestros héroes. Acá se revela la poca importancia del dinero cuando no hay bienes que transar. Vuelve a ser lo que realmente es, papel pintado que termina siendo las veces de confeti. Por fin la plataforma se detiene como no podía ser de otra manera en el piso 333, que multiplicado por 2, que es la cantidad de personas por piso, nos da 666, o sea el infierno. Nuestro personaje a estas alturas ya se encuentra inmerso en alucinaciones moribundas en las que se encuentra la esperanza. Sí, se encuentra a la esperanza, que es que la niña sí existía, la revolución no fue inútil, después de ser alimentada por la simbología revolucionaria de la panacota, ahora ella es el mensaje. En esta parte de la película aparece una cita sacada del 6º capítulo de la 2ª parte del Quijote. El grande que fuera vicioso, será vicioso grande, y el rico liberal será un avaro mendigo, que al poseedor de las riquezas no le hace dichoso el tenerlas, sino el gastarlas, y no el gastarlas como quiera, sino el saberlas bien gastar.
Al final, el caudillo renuncia a su ego y se queda a morir en paz en el infierno. Y con una toma nadir se nos da a entender que está en paz. La esperanza, que es la última calamidad en la caja de Pandora, sube en forma de niña. Y nuestro protagonista, en una negación de su ego, decide permanecer como un héroe anónimo. Porque lo importante es el mensaje, no el caudillo. Y parte caminando reconciliado con su contraparte individualista y capitalista encarnada por Trimagasi, que camina a la derecha, como no podía ser de otra manera, y termina en un hermoso mensaje de paz agridulce, ya que no se nos revela en sí lo que pasó. Así que si pueden, dejen su final a modo de comentario y gracias si llegaron hasta acá. Si no me creen, vuelvan a verla, suscríbanse y si se van a ver El Hoyo, diviértanse un chingo.